Bienvenidos al futuro Here in Australia. El día de hoy tenemos el gusto de estar con David Marcelino Cayetano. David, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy bien aquí, pues esperando la luz del sol, saludando a nuestro padre y abuelo sol, ¿sí? Entonces es agradable, ¿no?, estar aquí contigo y pues qué bueno también hacer esta parte como de ofrenda, ¿no?, de recibimiento y agradecimiento a- al Padre Sol. Claro, claro, definitivamente. David, eres de alguna manera representante de los pueblos originarios, ¿no? Digamos de la región azteca nahua, digamos aquí en Australia, por decirlo de alguna manera, ¿no? También eres, pues, cineasta, ajá. Eres un hombre de lucha, etcétera, etcétera. Y estás cumpliendo, digamos, de alguna forma un periodo de tiempo ya aquí en Australia, ¿no? Básicamente un año, un poco más, ¿no? Sí, así es. Eh, Cuéntame, ¿cómo te ha tratado Australia y qué te ha dado en lo que muchos decimos, ¿no? Y comentan con este contacto real con la naturaleza. Pues he tenido muchas enseñanzas por parte de la madre naturaleza, también del lugar, ¿no?, de estas tierras sagradas por nuestros hermanos de nuestras primeras naciones, que igual agradezco primero estar aquí, encontrarme aquí y realmente hay una conexión que claro, ¿no?, cada lugar, cada espacio que donde estemos, donde nos encontremos, pues ahí también tiene sus propias formas. Claro. Entonces, me siento agradecido también, ¿no? Es una experiencia. Ha sido fuerte también el proceso de estar aquí, pero también me siento bien, estoy a gusto, estoy feliz, ¿no?, de poder pues también hacer sinergia con la parte tanto espiritual de estas tierras y tanto con los hermanos y hermanas de nuestras primeras naciones. Claro, exacto, porque el tema de sinergia creo que es muy interesante, ¿no? Sí, Un poco, pues tuve la suerte de conocerte básicamente hace un año en un evento que organizó la Embajada de México, ¿no? sí, así Con es. la ANU, ¿no? La Universidad Nacional de Australia, something like that. Y, y te habías estado haciendo esta ceremonia, ¿no? Justamente con tradicional. Y luego, ahorita hablamos de eso, pero esta ceremonia después, de alguna forma, empezamos a platicar y se fue replicando, ¿no? En, en distintos festivales alrededor de Australia, ¿no? Sí, sí, Con sí. distintas personas de manera individual. Incluso al punto que te tocó en algún punto pues participar en la inauguración del Sydney Festival, ¿no? Cuando fue el tema relacionado a Frida Kahlo, donde se pudo tener esta sinergia de manera pública, ¿no? Con las primeras naciones originarias de Australia, el compartir esta smoking ceremony, ajá, y después el poderte pasar el fuego a ti y continuar con la ceremonia, digamos, azteca nahua, ¿no? Sí, ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Qué te dejaron esas experiencias a lo largo de este tiempo acá, ¿no? O sea, tan al otro lado del mundo. sí, desde que llegué, cuando recién llegué, pues yo vine para una exhibición igual de arte, ¿no? Yo hago arte, yo hago cine y pues soy multifacético, también música, danza, etcétera. Y pues llegué con esa fuerza que claro, ¿no?, que tal vez no ha sido fácil, ¿no?, pero me ha abierto las puertas de poder trabajar y compartir más que nada con respecto a esta parte que tenemos aún como eh, los que venimos de alguna comunidad, ¿no? Entonces, interesante poder hacerlo acá, compartirlo y que también no solamente personas de México, mexicanos, sino también otras personas de diferentes culturas, de diferentes países que igual viven aquí, puedan conocer y también pues
hacer este trabajo que también se hace con mucha responsabilidad, mucho respeto, Sí, también tanto a los espíritus sagrados, a los elementos sagrados, a la Madre Tierra y también pues respetando también las tierras de nuestros ancestros que igual aquí que han estado por siempre, ¿no? Que claro. es la medicina me ha enseñado, ¿no? Me ha enseñado como seguirlo haciendo también como que también me ha volteado a ver o me ha hecho que voltee a ver también conmigo mismo, Sí, ver esa parte de quiénes somos, ¿no? En primer lugar, ¿no? De dónde venimos y eso ha sido interesante, también fuerte, pero es parte del trabajo que tal vez como a mí a uno le toca. claro. Oye, y hablabas un poquito de esta parte de la medicina. ¿Por qué no nos platicas? Yo tengo una historia muy interesante de tu parte, ¿no? ¿Cómo fue este inicio para ti estando en la Huasteca, ¿no? Con tu familia, ¿no? ¿Cómo te fueron enseñando? ¿Cómo te fuiste conectando? ¿Cómo fue ese proceso? Pues desde pequeño siempre me ha interesado, siempre me gusta estar con mis abuelos, con mis padres, ¿no? Con mi mamá, más que nada. Entonces me han enseñado ellos, ¿no? En la comunidad, con los amigos, con la familia, con los vecinos o con los abuelos de las comunidades. Siempre me ha gustado como interactuar en esta parte y, y pues me siento agradecido porque no solamente es un conocimiento personal, sino también es un conocimiento en comunidad, es un conocimiento que se ha venido heredando, que fácil uno podría decir, lo puedo tomar o no, porque Sí, también para nosotros no es como simplemente un experimento o solamente como a ver qué pasa, sino realmente es un compromiso eh, que no solamente como en esta parte mundana, terrenal, sino también es un compromiso con nuestros ancestros o con los espíritus sagrados, etcétera. Y, y pues sí, fue una preparación, ha sido una preparación como con el paso del tiempo que a sí. veces tal vez no te das cuenta, Mm, pudiese que no te das cuenta y de repente tú dices, oh, esto me toca hacerlo, ¿no? Y a veces cuando lo quieres dejar de hacer, sí. es como, no, güey, no, lo tienes que seguir haciendo. Claro, porque había este tema de esta conexión que sentiste incluso con la naturaleza y con los animales, creo que a través de las enseñanzas de un tío, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue esa conexión en ese momento? ¿Qué edad tenías, no? Eh, Lo voy a decir un poco de manera más corporativa, ¿no? ¿Qué te fue dando las credenciales justamente para tener esa conexión o esa sabiduría, ¿no? Y empezar a compartirlo, ¿no? Porque la gente lo reconoce y lo siente y lo comenta, ¿no? Eh, es algo que parece que pasa en todos lados, ¿no? En este mundo de afuera, donde no se quiere hablar ¿no? De este tipo de trabajos, de ese tipo de conocimientos, o no se reconoce inclusive, Ujú, no se valoriza, si solamente como se sataniza o se criminaliza claro. hasta cierto punto también, y es algo que lo he ido aprendiendo como tanto con mis abuelos, mis tíos, ¿no? O personas que he conocido en la comunidad, que he crecido con ellos. Eh, cada, cada, lo que he analizado y eso es lo que me ha dado ver desde aquí donde me encuentro, que en Australia, me ha dado ver, ¿no? Que todo ese trayecto, todo ese aprendizaje lo hice no siguiendo como en esta parte como un método de decir, ahora tengo que hacer esto o para hacer esto, ¿no? Como a veces, es que necesitas para lograr esto, necesitas esta certificación y tienes que tener estos pasos, sino es un proceso largo, mucha preparación, Sí, que,
que a veces, tal vez lo empezamos desde niños también, o es como una herencia que inclusive no es que tú lo hayas escogido también. No, exacto. eso es fuerte, ¿no? Cuando Pero dices, cuéntanos de ese proceso, o sea, no lo escoges, ujú, pero te llega, en qué momento lo recibes. Yo sé que son temas, ¿no? Pero lo que gusta es compartir, digamos. sí, bueno, no le escoges, pero la naturaleza, la madre tierra es sabia, ¿no? Nuestros Ajá. ancestros han sido muy sabios, por eso tal vez seguimos aquí, hemos estado aquí siempre, Sí, como desde los primeros tiempos. Entonces, cuando, cuando te empiezas a dar cuenta que sientes esa conexión con de dónde vienes, inclusive tratas de resistir o inclusive tratas de también cómo adaptar, ¿no? A este mundo occidental o ese mundo de la ciudad, pero siempre sientes ese llamado, ¿no? Como que interiormente tanto tu espíritu y tus ancestros te dicen, o siempre terminas haciendo cosas sí, que a veces tú dices, pero es que esto, como siempre esos mensajes de afuera, de, pero por qué quieres saber esto? Porque tus abuelos a veces también, o tus padres inclusive que no te van a querer platicar sí, por estas formas, cómo se han ido inculcando o sea, se ha querido como que se olvide. Entonces yo siempre era como que, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? sí, Que por, y cualquier cosa que tú veías que, que tus padres o tus abuelos hacían, siempre lo querías preguntar, siempre indagabas o inclusive eh, lo terminabas haciendo también o practicando. claro. eh, y, y era algo como también llegaba a un punto donde decías, esto realmente eh, se tiene que seguir haciendo, se tiene que seguir compartiendo, como son preguntas fuertes Sí, y cuando piensas más en dejarlo, inclusive ya dices, no, ya lo dejo y al contrario, como que la propia vida o las energías, ¿no? O tus ancestros te ponen en lugares donde dices, oh, wow, ¿no? Porque es como ahora, ¿no? Tal vez, o cuando yo me he encontrado igual en otros espacios o personas que inclusive te buscan para hacer eso, ¿no? Y no es porque tú vayas en el camino diciéndolo, oye, yo hago estas cosas, porque también es de mucho cuidado, para nosotros es como de mucho respeto. sí, No solamente tenemos que salir y a decirlo que hacemos esto, es de mucho cuidado porque nosotros así nos los compartieron, así nos los heredaron, siempre nos los dicen, solo que eso es con cuidado porque, como lo vuelvo a repetir, que se puede ver tan en esta, como que es en esta parte mística o esta parte donde, sí, pero también se puede malinterpretar. claro, Y claro. eso sucede bastante. No es fácil como que estás en este limbo de estos dos mundos, porque estás tanto en la comunidad y después estás en la ciudad y para poder entender o como poner en equilibrio estos dos mundos no es fácil. Ya, ¿No? Que ya, puedes tener trabajos muy fuertes, muy pesados, que no solamente a veces pensamos que solamente se trata de trabajar con las personas o hacer trabajos de medicina con las personas, sino simplemente a veces tenemos que estar en equilibrio con la madre naturaleza y es algo de como mucha responsabilidad, pero también esa responsabilidad te termina enseñando claro. cosas muy maravillosas, cosas muy también fuertes, pero es parte del proceso que tienes Sí, que ir pasando, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Yo salí a estudiar, ¿no? Siempre buscaba como la educación fuera y después yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? Pero siempre era como un llamado, ¿no?
era un llamado de que qué estoy haciendo yo con respecto a de donde yo vengo, de donde yo soy o de donde somos, ¿no? Como comunidad. Porque yo veía como que al final decía, bueno, pues alguien lo tiene que hacer. Y no es porque yo sea ese alguien. Inclusive a veces trataba de un poco de escabullirme, como que, no, pues no, pues sí, ¿para qué? Inclusive puedes llegar a pensar que esto, porque nos hacen creer, ¿no? Que esto, que es, en qué beneficio, porque luego nos hacen ver de esa parte, pero cuando te das cuenta que este trabajo te ha tocado, inclusive tus abuelos te dicen, no te lo dicen así directamente tal vez, pero mira, es que esto se hace así, siempre te lo platican y siempre ellos inclusive te van a preguntar, ¿y por qué siempre te interesa? ¿Por qué? Porque no todos los demás niños preguntan de esto. Sí. ¿Por qué? Y como dicen, bueno, está bien, porque alguien lo tiene que aprender y ese alguien inclusive no lo sabes y no te lo van a decir, ¿no? Oye, David, te voy a consagrar, ¿no? Como luego pasa, ¿no? En estas formas de pensar o en este otro mundo. No es así. Cuando empiezas una preparación, yo en mi caso no tengo que regresar a mi comunidad y fungir como autoridad. Y ahí fue donde para muchos pudieran verlo como retroceso, porque es una forma que nos hacen ver, ¿no? A lo que voy. Ajá. Oye, ¿por qué estás regresando a tu comunidad, no? Fracasaste. Pues, pero, bueno, sí, a ver, un punto mencionabas la parte de cómo los mayores, digamos, a través de su sabiduría, iban identificando que quizá tú tenías por ahí alguna conexión. Y de repente, depende de qué lado estamos viendo las cosas. Para algunos, porque es importante que sepan que David es ingeniero, ¿no? De hecho, estudió en Monterrey. O sea, es como que todo todo un contraste, digamos, muy interesante, ¿no? Sí, entonces, sí. Pareciera que tú te distrajiste un poco en irte a esta parte, ¿no? Más, ¿cómo le llamaremos? Esta parte un poquito más del día a día, por así decirlo, un poquito más capitalista, por llamarlo de alguna forma, muy, ¿no? muy materialista y mundano. Eso. Ajá, exactamente. Porque podía estar en ese, bueno, y estuve, y estaba como decimos en este mundo del lujo o de lo que cuando decimos el término fresa en México, ¿no? Entonces yo decía, y de todo modo, yo como que estuve en esa parte y después decía, sí, bien, ¿no? Pero algo como que también me decía, David, tienes que estar con tu comunidad. Sí. Tienes que, digo, chingón, ¿no? Chingón que ya conoces esta parte, has estudiado acá, has tenido esta experiencia y esta oportunidad y este privilegio, porque también es un privilegio, ¿no? A la vez. Aunque es fuerte también, ¿no? Porque estar en ese mundo no es fácil, ¿no? Y más viniendo de una comunidad, ¿no? Viendo de algún pueblo originario. Exacto. No es fácil. Entonces era como, bueno, está bien. Y fue como un momento donde dije, sí, algo me dice que no tengo que perder los pies en la tierra. Exacto. Algo que me dice que tengo que sentirme orgulloso de dónde soy, de dónde vengo y quiénes son mis ancestros, mis padres, mis abuelos, que incluso por vivir en este mundo, pues me estaba perdiendo también. Sí. Y yo dije, oh, wow, ¿no? ¿Qué está pasando si se supone que esto es educación? Pero estoy negando muchas cosas o estoy dejando de hacer muchas cosas. Sí. O inclusive, ¿no? Como en primer lugar, perder el idioma, fue algo como muy fuerte. Y yo dije, yo pudiera ser muy crítico, ¿no? Pero entonces, ¿qué estoy haciendo también? No soy autocrítico, no me estoy viendo también conmigo mismo. Y fue como que decir, sí, pero tengo que regresar a la comunidad. Claro. Fue algo que
que tal vez pasó un proceso muy fuerte. También siempre me gustaba conocer, viajar, ¿no? Anduve viajando mucho también en México Sí. y otras partes. Sí, porque, Pero eso fue también parte de mi trabajo, ¿no? De un proceso de preparación también. claro, y hoy, de alguna manera, hoy estás en Australia, ¿no? Has estado en otras partes del mundo compartiendo un poco esto, ¿no? Pero también lo has hecho a través del arte y lo has hecho a través de las películas, ¿no? ¿Qué ha sido ese proceso? ¿Qué película veniste aquí a presentar? ¿No? O sea, cuéntanos un poquito de esas historias que has estado creando a través de distintas fuentes. Eh, Acá la película que he venido a presentar precisamente es enfocado sobre el idioma y una danza que es de mi comunidad. Fue, fue algo como muy particular porque justo lo que he venido hablando, ¿no? ¿Qué estaba haciendo, qué estábamos generando también en mi comunidad, nosotros mismos también, no solamente como David, sino en comunidad? Sí, Y dije, ¿por qué no hacer una película? Que no fue fácil, no fue fácil este proceso también. No, fue tiempo, dedicación, y si tú le metes más cosas de producción, ¿no? En cuestión de cine. Y era un proceso como donde también la comunidad pues no estaba acostumbrado y trataba de yo de entender, ¿no? También yo no venir como en esa perspectiva de decir, yo estudié, soy una persona estudiada, ¿no? sí, Entonces es como, ¿cómo hacerlo? No fue fácil y venir a presentar el trabajo acá también tampoco ha sido fácil, pero claro. tampoco imposible cuando sientes, más que nada siempre tus ancestros o sí, como la naturaleza, ¿no? Las energías sagradas siempre te terminan ayudando, te dan ese empujoncito, dicen. Cuando lo sientes más difícil Sí. es cuando menos te imaginas que puede voltearse del otro lado de la tortilla, que también tanto, no lo veo como para bien o para mal, sino son experiencias que te hacen crecer también. Sí. Y eso fue interesante cuando venir aquí en Australia, a presentar acerca de mis raíces, precisamente como lo que somos, originarios de México, personas de Primeras Naciones de México, pero no solo eso, sino también por presentar una película que precisamente hable del contexto de donde yo vengo, Sí. de mi comunidad, qué está pasando con el idioma, qué está pasando con ese tipo de conocimientos, por qué no se sigue compartiendo, por qué tenemos que ocultar quién somos. Y entiendo, ¿no? Todo este proceso, pero también a mí me pasó, ¿no? Sí. También eso de que decir, no quiero hablar el náhuatl, o no quiero que me vean como me ven, pues es que te ves como un indio, literal, ¿no? Así te ponen y es como La etiqueta. la etiqueta, ¿no? Sí. Persona bajado de la montaña, etcétera, o formas muy que no los quisiera recordar porque eso también siempre traté de darle ese giro, ¿no? Esas experiencias que a la vez vi como una oportunidad de poder crecer, no como tampoco solamente como David, sino también como comunidad y por mis ancestros, de decir, David, pues es que es eso. Sí. Al final, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que... Pues, claro, que no te pagan, ¿no? Eso es lógico, no es algo que a veces la gente dice, pues es que está ganando mucho dinero. Siempre he estado agradecido con las personas que me he encontrado, ¿no? Igual como con mis alumnos, personas que he hecho sinergia. Sí. Y agradezco, ¿no? Es un proceso también de aprendizaje, de poder, que me ha podido dar Exacto. como estas puertas abiertas para poder hacerlo. Claro. Que claro, pareciese imposible, pero siempre siento que nuestros ancestros han estado presentes, inclusive aquí y ahora,
eso te da más como ganas y motivación de poderlo hacer. Que claro, a veces ya quieres tirar la toalla, pero siempre nuestros ancestros están a través de la madre naturaleza, ¿no? O las aves, los animales, las energías de los elementos sagrados, así como el sol, las estrellas o la nube. Todo al final, esas energías para nosotros, bueno, en mi caso, ¿no? Como desde nuestra cosmovisión, entenderlo de una forma que nuestros ancestros han estado aquí y siempre van a estar. Así como que el náhuatl, como muchos de mis abuelos dicen, pues es que no se tiene que morir. No, este conocimiento ha perdurado por mucho tiempo y lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir ofrendando ciertos inciensos, copal o ciertas, pues lo que nos ofrezca o lo que nos dé la madre naturaleza como medicina para ofrendar. Sí, así como fuego, tabaco o ciertas hierbas, ciertas plantas, o ciertas raíces inclusive, o lo que nos den también la medicina por parte de los animales, ¿no? Eso es muy importante, que justo todo esto, ¿cómo lo podemos compartir? Entonces yo me pregunté, ¿cómo lo podemos compartir? Sí. Porque sí, yo lo pudiera, pero es importante, yo me di cuenta que era importante utilizar en esta parte la tecnología, porque luego también puede caer, pero es que porque así con este término, los indios, pues esos no saben nada de tecnología, ¿no? o son atrasados, entonces nos ven con esa faceta, ¿no? Desde ahí, y tecnología, y piensan que solamente tiene que estar en este mundo cuadrado, en este mundo eurocentrista o muy capitalista, donde pensamos que tiene que ser la computadora, las cámaras, etc. También hay mucha tecnología, mucha sabiduría, mucho conocimiento, como lo que se sabe, ¿no? Como de la comida o en ciertos, lo que tenemos como el maíz, el cacao, que fue un proceso que nuestros abuelos, nuestros ancestros pudieron como irlo manteniendo, irlo abonando, y así hasta hoy en día poderlo tener, ¿no? Como una tortilla, ¿de dónde viene el chocolate? No es de hecho, el cacao, ¿no? El cacao, que es medicina. El maíz también no solamente lo utilizamos para comer, sino para curar nuestro espíritu, ¿no? Eso es algo interesante. Por ahí que a veces tenemos que un poco volver a ver y no nos damos cuenta que de dónde viene, ¿no? A veces mucho nos podemos creer muy mexicanos, pero no sabemos, tal vez ni sabemos cómo plantar el maíz, un ejemplo. Claro. Ni cosecharla, ni hacer estas ofrendas y estas ceremonias que mínimo debemos de conocerlas, ¿no? Entonces, por eso también fue no solamente hacer cine para nosotros, sino también dar a conocer, ¿no? De quiénes somos y este conocimiento, ¿no? que existe todavía. Oye, y estando acá en Australia, también tú compartir un poco tus experiencias, esta parte como desde el punto de vista de primeras naciones, ¿cómo fue tu relación o qué tipo de sinergia hiciste con las primeras naciones o aquí en Australia, ¿no? Digamos, cuéntanos un poquito de ese tema, que Sí, he estado viajando, casi he dado toda la vuelta aquí en Australia. He estado con hermanas y hermanos de las primeras naciones, tanto personas que han trabajado mucho también como en la resignificación y en el trabajo tanto de la medicina, tanto también en el ámbito artístico o la revitalización de nuestros idiomas, etc. Ha estado interesante, ¿no? Ha sido bonito por nuestra parte, ¿no? Poder hacer esta hermandad entre primeras naciones, ¿no? De diferentes lugares. Entonces, pues hemos estado en ceremonias. De hecho, pues fue ahí donde nos conocimos, ¿no? También en una ceremonia con primeras naciones de Australia, en la capital aquí de Australia, en Canberra.
Canberra, Sí. famosa Canberra, by Sí, the way. Canberra. Algo tiene Canberra, no ¿Cómo se preocupen. dice en Sí inglés? existe, güey. Sí existe, ¿no? Sí existe Canberra, no es una ilusión, güey. Sí. No, sí existe, ¿no? Y sí me acuerdo, ¿no? Que tal vez ahí fue un momento donde ya había hecho ceremonias, donde había personas igual de diferentes lugares, como lo vuelvo a repetir, de Sí. diferentes culturas. Y todo fue... Claro, tal vez para ellos era como, oh, wow, ¿no? Como... Pero sí entendieron que no es un show. Exacto. Es a lo que voy, ¿no? Entonces, después de ahí dije, pues, ¿a dónde seguimos, no? Ah, pues con la comunidad, pues con la comunidad de acá. Sí. Entonces, ahí con la embajada, ¿no? Empezamos a hacer esa sinergia y, bueno, ya habíamos estado entablando diálogo y... Sí, con el embajador Eduardo y con Santiago, ¿no? Sí, con Santiago, más Sí, que sí. nada ahí también, y con el embajador Eduardo, que agradezco su apoyo. Y fue interesante, ¿no? Porque era también esta conexión, no solamente con la parte diplomática institucional, sino Sí. también con la parte de las primeras naciones, personas de primeras naciones. Era interesante, ¿no? Porque acá también nosotros estábamos haciendo como... Porque ellos me preguntaban, oye, ¿por qué no están acá, no? Como que en los estrados, ¿no? Y yo dije, es que también acá, así como ustedes tienen esta parte diplomática, nosotros también, pero como la parte diplomática espiritual, Sí. pero porque lo hacemos con ese respeto, ¿no? Que parece muchos que tal vez ahí en su momento como se quedaban un poco asombrados, sí se notaba, ¿no? Y la energía era un poco diferente al Sí. principio, como que lo están viendo pero no lo creen, o Sí. como que esto, porque luego nos los hacen ver, no, esto es del pasado, ¿no? Eso, los aztecas, ¿no? Y así como, sí, los aztecas o los mayas, así hacen sacrificios, que Sí. es una historia muy mal contada para los que somos de primeras naciones. Y tú dices, oye, no, para entrar como en razón a todos y poner como en equilibrio a todos y conectar a todos con sus ancestros o con nuestros linajes, no es fácil, ¿no? Porque tienes personas de diferentes lugares y sí se sentía así como, oh, wow, ¿no? Es como tratas de concientizar también, pero tratas de compartirlo, no juzgando. Claro. También, y tratas de entenderlo, que al principio un poco tal vez me imagino, sí, como que tal vez como cuando decimos hasta no ver, no creer, ¿no? Sí. Entonces les estaba pasando eso y al final pues dijeron, oh, esto sí es real, ¿no? Sí, Esto sí sí. existe, este conocimiento de nuestros ancestros. Claro. Sí, es como que para ellos es como llevarlos a otra dimensión sin necesidad de darles así como plantas alucinógenas, ¿no? O que ellos, sino ya con la parte de la medicina que teníamos, tanto de plantas, tanto de las flores, de las frutas, copal, ciertas raíces, inclusive hojas, lo que estábamos ofrendando, fuego, agua, humo, ¿no? Y haciendo esa sinergia con las primeras naciones, ahí fue muy interesante, como esa entrada, ¿no? en esta tierra que también, por respeto, ¿no? Siempre lo hacemos. Entonces eso es lo que yo venía hablando, ¿no? Siempre primero entre nosotros hablamos, aunque a veces tal vez no habláramos el mismo idioma. No, pero nos pasó, estábamos en el Festival de Sydney, ¿no? En la inauguración estábamos tras bambalinas hablando con ellos, ¿recuerdas? Sí. Y llegaron y entonces te empezaron a preguntar, bueno, ¿cuántos dialectos hay en México? Tenemos tantos acá. Nos trataban ellos de explicar un poco pues su visión, digamos, de distintos temas. Y yo creo que yo destaco, yo vi y rescato mucho el respeto que ellos mostraron, ¿no? A lo que sí iba a ser desde nuestro punto de vista, ¿no?
Y eso permitió que hubiera una muy buena conexión, incluso ya durante la ceremonia, ¿no? Digamos, en ese proceso. Pero recuerdo mucho hasta las bromas, bueno, que salieron cosas de todo por ahí, pero era parte de identificarse, ¿no? Digamos, en ese aspecto. Y como bien decías, sin hablar precisamente el mismo idioma, digamos, al 100%, ¿no? Pero había esa conversación, ¿no? Había ese Sí, sí, sí. entendimiento. Sí, es como compartirnos, ¿no? Tal vez ellos fue muy, muy grato, ¿no? Muy respetuoso de su parte, porque tal vez en este mundo que nos enseñan a competir, ¿no? Y acá nosotros no competimos, ¿no? No lo vemos de esa forma, ¿sabes? En nuestra cosmovisión no va como que yo soy mejor en lo que estoy haciendo, sino Ajá. podría serlo, pero no se trata de eso, sino si yo sé eso, tal vez un conocimiento, un tipo de sabiduría, Sí. en nuestras comunidades lo compartes, ¿no? Y tal vez al final la otra persona también te puede compartir otro tipo de conocimiento, Claro. que tal vez yo no sé cómo, digamos, tejer, un ejemplo. Sí. Y la otra persona sabe hacer o trabajar con el barro, ¿no? Y no es porque uno vale más que otro. Y no lo vemos así, incluso, y menos en este tipo de trabajos, de ceremonias. Claro, claro. Es como con ese respeto que se merece tanto los hermanos. Y es que no nomás son los hermanos que estamos presentes como el aquí y el ahora, sino en todos los tiempos, en los primeros tiempos Sí. de nuestros ancestros, que quieras o no somos uno, ¿no? Todos somos como hijos de la madre tierra o Sí. hijos, o venimos, como decimos, somos parte de la misma mazorca, ¿sí? Como los granos de la misma mazorca. Entonces somos hermanos, somos familia, somos comunidad, Sí. ¿sí? Y esa hermandad se siente cuando, bueno, los que venimos, tal vez los que hemos trabajado en comunidad o los que hemos crecido, lo hacemos como por default, ¿no? Sí. Así como, y aunque no hablemos el mismo idioma, pero es como, no, es como hermano o hermana, aquí estamos, pues vamos a darle, Sí. vamos a chingarle juntos. Exacto. Chingarle, pero en buen pedo, ¿no? Sí. Así en buena onda, como decimos en México. Correcto. No, es como, sí, vamos a hacer este trabajo, es lo que nos toca, y hacer esa sinergia, es decir, aquí estamos y no estamos solos, nos tenemos que acompañar. Sí, exacto. Entonces, lejos de allá de que yo abrí el evento tal, o vamos con esas perspectivas. Sí, no digo que no, tal vez hay que darse la palmadita de vez en cuando, Sí. pero también tener los pies en la tierra, justo eso, Sí. ¿no? Decir, gracias hermano, gracias hermana, ¿no? Tanto yo me siento muy agradecido y que sí les agradezco bastante, ¿no? Aquí, pues ahora que estamos haciendo esta documentación, estamos charlando así como agradezco la luz del sol, ¿no? La energía del sol, o la energía del agua, de la bonita agua. Interesante, ¿no? Que también me siento muy agradecido, ¿no? por estas personas, por estos hermanos, ¿no? Que también nos hemos hecho esta sinergia de comunidad, de hermandad y de compartir, ¿no? Compartir el uno al otro conocimientos. Claro. Que igual nos los heredaron, o inclusive a veces ya lo traemos, como decimos, en la sangre. Entonces, ha sido bonito, ¿no? También, y compartir inclusive hasta con colegas que son de México o paisanos, que yo jamás pensaba conocerlos, tal vez, no lo tenía así, voy a ir a conocer como ahorita, ¿no? Como a Víctor, ¿no? Un ejemplo, sí. O a Diego, que también se dedican a la música, u otras cosas que también hablan sobre nuestras raíces también, no tienen esa parte, tal vez no tan ancestral, pero tienen ese toque donde al final tampoco sino vamos a hacer comunidad. Sí, sí. ¿No? Y es reconocible, hemos hecho esa comunidad y hemos estado tal vez en otros
en otros pues eventos, en otras pues, haciendo como el Día de Muertos, ¿no? Las festividades, Sí. justo, ¿no? Que justo Que- eso, ¿no? La comunidad, hacer comunidad, ¿no? Sí, y estuvo muy bien porque este tema de los días de muertos, del Día de Muertos, por ejemplo, dio muchas oportunidades en ese aspecto de conexión. Ahí estuvimos con bueno, con la gente de Mexvic en la parte de Melbourne, en Sydney, con el tema con Frido, ¿no? También. Ahí conocimos me lo presentaste a Oscar, ¿no? De España, ¿no? Sí, Digamos, sí, sí. con también unos temas y unas energías también increíbles, ¿no? O sea, vaya, cada paso iba abriendo nuevas puertas porque hay un valor adicional, ¿no? Porque a lo mejor pues nos vamos conociendo o los vas conociendo, pero a veces no son casualidades, ¿no? Y a veces te da como para seguir abriendo más y construyendo más, que creo que eso es importante. Sí, es como el tejido de la telaraña, ¿no? Que siempre hay estos puntos y estos puntos son como estas personas, Sí. ¿no? O estas energías que tenemos que hacer esa comunidad, ¿no? Esta red, Sí, ¿no? sí, no, dejar atrás el tema de los cangrejos en la cubeta o algo así, o ese Sí, tipo sí, de sí. situaciones, ¿no? Digo, yo me podría haber cerrado, ¿no? Me podría haber así, no, pues, como decimos, no, chinga su madre, no, esto, no, Sí. porque luego, pero lejos de juzgar a lo que voy, Ajá. pues hagamos comunidad, ¿no? ¿Qué nos cuesta? Y por eso el mundo parece que la estamos destruyendo, me incluyo si no es como escupo y me cae en la cara. Y ¿qué tanto nos cuesta hacer comunidad, no? Tal Sí. vez abrazarnos, hablarnos y mirarnos a los ojos y decirnos las cosas o apoyarnos, ¿no? O simplemente a veces una palmadita, ¿no? Tal vez no lo tenemos que hablar inclusive a veces. Sí. A veces, inclusive solamente a veces, estar ahí, estar presente, significa mucho también. Como lo que hemos hecho, lo que hablamos un poco regresando a lo del Día de Muertos, ¿no? Sí. Como yo siempre digo, es que no es David, no es David el que va a hacer la ceremonia solamente, sino la persona que está haciendo la comida, está ofrendando su energía, el conocimiento de nuestros ancestros, que igual también lo tiene. Y eso Sí. es reconocer como personas que he conocido, ¿no? Personas que nos han apoyado con eso, que tal vez yo no lo pudiera encontrar rápido, pero el gran espíritu nos los ha puesto, ¿no? Las energías sagradas dicen, y ellos también, y están con esa disposición, y lo hemos hecho, ¿no? Entonces ha sido interesante que lejos de que solamente David, sino somos una comunidad, ¿no? Una comunidad que nos da a entender que tenemos que caminar de esa forma. Si no, pues estamos perdidos, ¿no? Justo, ¿no? Si no retrocedemos, y estas formas de organización que tenían o han tenido nuestras comunidades, Claro. hacer comunidad siempre es muy importante porque todos podemos crecer y todos podemos compartir y todos nos terminamos dando esa palmadita, ¿no? de ánimos, mínimo, tal vez. Sí, No sí. es que te vayas a hacer rico con eso, porque No, a veces no. luego, no. Entonces, lejos de pensar de que vamos a hacer en esta onda muy capitalista, vamos a hacer dinero, etcétera, pues hay muchos que, yo recuerdo, ¿no? Que había personas que incluso era la primera vez que estaban exponiendo su arte y me preguntaban, y yo le dije, no, pues está chingón, ¿no? Y los felicitaba pero lejos de que ellos me pregunten, porque ellos querían que, también a veces no piensan que yo les voy a decir, oh, güey, sí, eres un chingón. Ajá. Y eso nos han enseñado, si no nos los dicen o que no vale lo que estamos haciendo, lo que somos en primer lugar, no nos las creemos. Entonces lo que yo hago pues es escuchar, ¿no? A ver cómo lo hiciste, ¿no? Me comparten como que esa historia de su proceso. Sí. Y yo le digo, oh, wow, interesante. Y lo ves, ¿no? Y su arte dices, oh, sí, se mira reflejado. Entonces,
Y a veces termino aprendiendo, le digo, oye, gracias también, ¿no? Gracias porque me estás compartiendo. Que es Gracias. válido. Y también, ¿no? Entonces ya se vuelve algo recíproco que no precisamente, tal vez ellos dicen, no, pues es que yo pensé que, yo estaba esperando pues esta forma cuadrada de que me digas, si sirve, no sirve. Yo sí. Más de dientes para afuera, ¿no? Ajá. Sí, es como yo vengo y te juzgo, te critico, cabrón, ¿no? Sí. Yo le digo, no, wow. Y cuando les pregunto, oye, ¿cómo lo...? O para ti, ¿qué significa esto? Claro. O cómo creaste esto, porque también es algo que invertiste tu tiempo, no solamente tu tiempo y tu conocimiento, sino tu energía, ¿no? Entrar a la esencia. Ajá, esa esencia. Y yo lo veía, ¿no? Había muchas personas que tal vez que ya no los he visto porque luego han dado de aquí para allá, pero luego me los vuelvo a topar, ¿no? Y, ¿qué onda, no? Y interesante, ¿no? Pero el proceso que también han seguido y nos hemos encontrado es por algo. Sí. Sí, es por algo y siempre me siento agradecido también por esa comunidad que me he encontrado también. Claro, y se va reflejando, porque, por ejemplo, digo, parte de este tipo de conexiones y de sumar, ¿no? Nos llevó al tema de por ejemplo, estar con SBS, ¿no? Estuviste con SBS, ¿no? Haciendo una ceremonia de Día de Muertos, ¿no? Aquí en la playa estuvo Rosa Cienfuegos, ¿no? Su familia, etcétera. Amistades en común. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje te deja eso, no? O es un ejemplo de lo positivo, ¿no? Que se puede comenzar a generar. Sí, eso es lo que voy, ¿no? La ceremonia, a veces pensamos, entiendo, ¿no? Que alguien, como todo, ¿no? A veces tenemos que impulsar siempre a alguien, como decía uno de mis abuelitos, lo decía en agua, línea, te quitas te quitis, ¿no? Es dice, solo muévale, a ver, vas a ver y que no te vas a poner a trabajar, ¿no? Es como también ándale, güey, eso te pasa por andar de chismoso, ¿no? Exacto, sí. Y entonces al último, ay, güey, como que, ¿y esto ahora qué onda, no? Sí. Y empiezas como que entonces todos empiezan a fluir y ese trabajo, sí hay un trabajo, pero ya no se siente pesado cuando lo hacemos en comunidad, ¿no? Claro. Entonces empieza a crecer, ¿no? Y la comunidad, ¿no? Yo pongo esto, yo tengo esto. Y todos ponen ese granito como de conocimiento y de energía. Sí. Y todo fluye. Y ha llegado así como tú dices, ¿no? Pues, he conocido a Rosa, ¿no? Que se dedica y agradezco, ¿no? A veces hemos ido, a ver si terminando vamos a comer allá. Rosa, ¿no? La neta. Sí, de hecho justo estaba pensando, güey. Unos tamales. Digo, ayer pensé, de hecho dije, ¿dónde podemos después ir a comer? Unos tamales o unos tlacoyos, dije, con Rosa. Puede ser. No, entonces... ¿Qué ya trajo la comida ese día en la ceremonia? Sí, justo en la ceremonia. ¿No? ¿Sabes? Como ese tipo de detalles, entonces está... Sí, no, toda la producción... casi estuvo de atrás de cámaras también. Rosa, una chingona para mí, ¿no? Así, es como decimos, te mamaste, ¿no? Sí, se puso las pilas. Sí, así se lució, la neta. Y se luce, ¿no? Se sigue luciendo, independientemente, ¿no? Y su papá, no se diga, ¿no? Cuando la música, yo dije, pues es que sí, yo lo puedo hacer, pero no se trata de yo lo puedo hacer todo. Claro. Justo, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta de esa parte. A veces me dicen, pues es que sí lo pudiera hacer, ¿no? Y lo he hecho, ¿no? He hecho cosas solas, pero no... En esto dije, no, güey, es algo que no solamente se trata de uno, sino esta comunidad tenemos que hacerlo. Y no solamente en términos, ¿no? De que cuando es conveniente, sino tenemos que seguir haciendo en todo momento, ¿no? Y tenemos que compartir ese tipo de conocimiento. También es un conocimiento de esas formas de organización comunitaria, colectiva, de que cómo las comunidades nos organizamos para limpiar, no sé, el Camposanto, limpiar, digamos, que el camino, o ayudar a alguien, apoyar a alguien, ¿no? O apoyarnos, ¿no? Realmente es apoyarnos entre todos. Claro. Y como ir a limpiar las escuelas o lo que se utilice en las comunidades también, lo hacemos de esa forma, o ir a limpiar, o ir a cuidar, o hacer una ceremonia al manantial, al río, agradecerle
Sí. O la comunidad, cuando también alguien siembra, hacemos ese agradecimiento y invitamos a nuestras, no solamente a nuestra familia, así como los más cercanos, sino a las personas que nos han apoyado también, o a la comunidad, no, oye, venga, no, vamos a echar un taco, ¿no? Sí, sí. Y eso es muy normal en las comunidades, y ese conocimiento, esa sabiduría lo tenemos que compartir, y eso se ha dado acá, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Acá Rosa Cienfuegos, Víctor Valdés, Alejandro de Melbourne, Francisco, sí. ¿no? Allá en Adelaide con Rodrigo, con Berta, con Estela, con Bortier, y personas a veces que inclusive que no son de mi país, ¿no? Claro. Y yo digo, oh, wow, ¿no? Y qué chingón, ¿no? Y se siente. Y de hecho a veces hasta siento, yo digo, oh, no manches, y me acuerdo. Y me viene un sentimiento fuerte, ¿no? Digo, de que nos hemos apoyado, nos hemos acompañado en este proceso. Sí. Donde yo termino aprendiendo un chingo, bastante. Sí, sí. Y eso ha dado como, pues sí, como reflexionar y quieras o no, me ha motivado también, porque no te creas, vivir en este mundo, dizque primer mundista, también es algo que dices, oh, wow, ¿no? Bueno, dices, oye, carnal, ¿no? Demasiado capitalismo de repente. Sí, ¿no? Ti, pero... O demasiado cuadrado. Sí. Y porque nosotros, si no nos guiamos digamos, con la naturaleza, ¿no? Como el sol. Entonces, para nosotros todo hay un momento, ¿no? Que tiene que estar, pero con calma. Claro, no nos tenemos que presionar, ¿no? Entonces, no tenemos que andar ahí. O nos enganchamos y ya andamos súper estresados y ya nos aventamos, como decimos, nos recordamos el 10 de mayo, ¿no? Sí. Otras historias ahí también. Entonces, pues el sol tiene que salir cuando tiene que salir. Sí, sí, exacto. Y tiene que dormir, o como decimos a veces, tiene que morir y vuelve a renacer, ¿no? Exacto, sí, es parte de los ciclos, ¿no? Sí. De alguna manera u otra. A mí me pasó algo muy similar, ¿no? También distintos procesos en mi vida, ¿no? Y por ejemplo, Oscar, él me trajo energía increíble, ¿no? En su momento, me ayudó muchísimo, ¿no? Yo nunca lo hubiera imaginado, güey, ¿no? Y menos de España, güey, ¿no? Un ¿sabes? español, dijiste. Ajá, sí. Y uno va aprendiendo, ¿no? Justamente. Y esto ha sido esto, justamente es seguir aprendiendo de todos los que ya están aquí, que han estado acá, que llevan muchísimo más tiempo. Digo, tú sabes, yo llevo aquí 2 años y medio aproximadamente. Pero hay gente que tiene muchísimos años atrás y eso también es una especie de sabiduría, hay que respetarlo y hay que aprender de ello, ¿no? Sí, claro. Y tratar de optimizar y hacer las cosas en conjunto, ¿no? Para hacer sí, yo igual, ¿no? Yo he encontrado personas que tienen 20 años o relativamente personas que no me imaginaba que estuvieran por mucho tiempo acá también, ¿no? Y es algo que se agradece, inclusive me han apoyado, así como, pues el otro mariachi también, Diego. Sí. No, también, ¿no? Buen tipo, ¿no? Sí, y con él, ¿no? ¿Qué onda, David, no? ¿Qué, güey? ¿Unas enmoladas o qué pedo, güey, no? Sí. Buena y su cocina, energía, ¿no? Bueno, él, Víctor Valdés, también cocina, vas a ver, todo increíble. Sí. Vaya, pero toda esta vibra, ¿no? Esa como que para ellos, a ver, hasta inclusive me dicen, no manches, güey. Luego me dicen, es que tú me recuerdas cómo en las comunidades, cómo te tratan, ¿no? Me dice, cuando uno va, ¿no? Y yo le digo, qué chido, güey, qué bueno que te acuerdas de eso, ¿no? Qué bueno, digo, porque... Sí. Y eso es algo que cuando yo me he encontrado inclusive, que más tarde tal vez vamos a ir a una taquiza, ¿no? Con Víctor Valdés ahí. Correcto. Para un poco no, digamos, extrañar a México tanto. Pero ahorita lo que decías con el tema de las comunidades, se les dijo acá, digamos, tú vas a México en las comunidades, siempre alguien te va a ofrecer comida, ¿no? Sí, o sea, es parte de... O llévate tu itacate, ¿no? Llévate algo, te estoy dando algo mío, algo de mi energía, algo de mi, ¿no? Pero aquí también pasa, güey, ¿no? Es como de... Sí, es que eso es algo que quieras o no de las comunidades. Y más que nada el mexicano, ¿no? Por eso ahora todos te quieren decir, no mames, así, quiero ser mexicano, güey. ¿No? Eso sí. O no, yo me siento mexicano. O utilizan esta frase, ¿no? De Chabela Vargas también, ¿no? Bueno, hay una que me encanta, que es
el mexicano nace donde se da su rechingada gana. Sí, sí, esa, ¿no? Esa, justo. Y, y yo he encontrado personas que no son de México y dicen, no, yo soy de México. Ajá, sí, sí. Y ya, ¿no? Y ya te dicen y sí, después cuando tú, no, sí, güey. Claro. Y luego saben cosas de México inclusive, ¿no? Así como, A veces está más que uno, ¿no? sí, a veces hasta más que un mexicano, ¿no? Y tú dices, oh, wow, ¿no? Interesante, ¿no? Vaya, sí, O aprecian mucho, Claro, claro. lo aprecian y no nomás por nuestra comida, ¿no? Sino como la parte de nuestra cultura. Sí. Y ellos así como, no, sí, inclusive a mí me ha tocado, ¿no? Que, oh, authentic Mexican, ¿no? Ya, claro. O me han seguido, ¿no? Y yo así como, oye, tranquilos, ¿no? Pero son varios. Oye, son varias cosas, porque a ver, y eso es importante, retomando el tema del cuadrado y el tema de las etiquetas Ajá. y el tema de, ¿no? Y también estás compartiendo la lengua náhuatl y tú das clases a nivel, pues, cualquier persona del mundo puede tomar clases Contigo. Sí, sí han venido, náhuatl, ¿no? sí. Digamos. y es parte también de ese proceso, ¿no? Ahorita que recuerdes, ¿tienes gente de qué países? ¿Gente de qué países les estás dando clases de náhuatl hoy en día a través de la tecnología? He tenido gente de Japón, de Rusia, de China también, que inclusive han ido a México, o no han ido precisamente. No, hay unas personas que ni... no, le he dado por traductor, ¿no? Así como, no hablo español tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Pero no hay un impedimento, ¿no? Entonces, digo, entonces yo he utilizado así como el traductor del idioma que hable y medio nos entendemos y al último, como te das cuenta que si hay esa energía realmente y ese aprecio como tal, no solamente desde una forma muy superficial, ¿no? De porque quiero saber esto o quiero solamente, sino hay personas que yo me he sorprendido, ¿no? Que también, cómo eso hablando, ¿no? Lo de personas fuera de, que no son mexicanos, ¿no? Extranjeros, que a veces me he preguntado, justo hace unos días me estaba preguntando, dije, ¿por qué les interesa mucho? No me acuerdo con quién estaba hablando, pero es como que, buscan, estaba hablando con un amigo que le doy, igual le hablamos, él es artista, pero hace tatuajes de México, y estábamos hablando justo de esos temas, ¿no? ¿Por qué les interesa? ¿No? Inclusive, porque le estábamos hablando desde el arte que él hace, ¿no? Dice, incluso me piden, y le digo, yo a veces me he preguntado, ¿por qué les interesa aprender náhuatl? ¿O por qué les interesa cosas de México? Porque luego como que se asoman un poquito, dicen, a ver qué pedo, güey. Y de repente ven, oh, wow, qué interesante, ¿no? Y como que quieren saber más y quieren conocer más. Y entre más es como cuando pruebas el mole o pruebas el cacao o pruebas algo, dices, no, y quieres más y quieres más. Y así, me imagino que les pasa eso, ¿no? Cuando se asoman un poquito, cabrón, está interesante. Oh, wow. Y se quedan sorprendidos y ven ese tipo de conocimiento que a veces yo digo, tal vez entre nosotros como ya lo tenemos, o el mexicano de la ciudad, no se da cuenta ese conocimiento, esa riqueza que hay, ¿no? Que tal vez sí lo hacen, o así como lo que estábamos hablando, un poco muy superficial, pero como después él me contaba de una persona que le estaba haciendo, de hecho este amigo también se llama David, de hecho el tatuador, este amigo, y que fue a Frankfurt, ¿no? En Alemania, así en una expo de, ya sabes, de esos, los que también hay donde este tipo de personas que hacen arte participan, y me estaba contando, dice, pero llegó un alemán así, típico, ¿no? Alemán, y le mostraba cosas de, como que, dice, yo no hablaba alemán y nadie tenía para que me traduzca, pero no le entendía, ¿no? Y al principio, no sé, como que me decía, Mexican, ya, Mexican, you Mexican, ya. Y estaba así como que de esas, como esa obsesión de esa persona que te digo que se queda. Y te está, como te dicen, te está chinga y chinga de, pues esto, ¿qué quiere, no? Como muy encimoso, ¿no? Pero no en mal pedo, dice, y después dice, y dije, ¿qué quiere? Tal vez quiere un tatuaje. Y como que dijo, y como que él pensó que quería un tatuaje de su país.
Y no, dice, no. Y le preguntaba en inglés, ¿no? Como que trataba de hacerlo. Y no. Entonces, no. Y ya empezó a enseñarle cosas como de México. Sí. Y ya cuando le enseñó como lo del Día de Muertos, dijo, sí, ese. Eso, lo del Día de Muertos, decía y luego ya como que lo empezaba a decir en español, también se esforzaba. O sea, Mira, sí. dijo, Día de Muertos, ya. Y así como, oh, wow, ¿no? Cómo hemos, inclusive nuestro idioma como náhuatl ha trascendido y ha rebasado fronteras como chocolate. De hecho, justo yo ayer, que también agradezco mucho a Vicky, ¿no? A Victoria, que estábamos viendo palabras, porque él estaba, no sé, empezamos a platicar igual así. Sí. Platicábamos, ¿no? sobre primeras naciones, ¿no? La sabiduría, el conocimiento que existe y que aún sigue persistiendo. Y entonces yo le empecé a hablar, ¿no? Pero, y le digo, oh, sí, a ver, vamos a buscar cómo se dice tomate en otro idioma. Pero viene de náhuatl, ¿no? Entonces ya le explicaba de cómo viene, la etimología, etcétera. Y lo que representa, ¿no? No solamente el significado, sino también toda una cosmovisión y toda una tradición, cómo se ha mantenido y cómo se ha estado compartiendo, ¿no? Y se ha ido, pues, dando a conocer a nivel internacional, pero que tal vez muchos no lo conocen, ¿no? Y de hecho hasta México, ¿no? México, que es uno de los países, si tú lo ves, siendo el único que tiene el nombre en el nombre de nuestras primeras naciones, ¿no? Que no otro país, aquí ni Australia ni Nueva Zelanda, ¿no? O otros países vecinos que también tienen comunidades originarias o primeras naciones y no tienen el nombre en el idioma, aunque sea de uno de los pueblos, ¿no? Nativos de primeras naciones. Y incluso yo puse palabras como chocolate, lo puse hasta, no me acuerdo en qué idioma, que ella me dijo, a ver, ponlo en esto. Y era muy parecido. Claro. Solo que hasta dijo, ponlo en chino mandarín. Ajá. Chocolate. No, sí. Y yo así, Okay. oh, wow, ¿no? Y eso, tú dices, que tal vez no saben, pero esto es de náhuatl. O muy pocos lo han de saber. Entonces, me imagino que tal vez también por ahí dicen, oh, wow, ¿no? Esta palabra, ¿de dónde viene? Oye, cuéntame de tu relación con Ana María Domelí. ¿Estás colaborando con ella, con México? ¿No? Después, Sí, a veces he colaborado bastante con ella, hemos hecho esa sinergia, me ha apoyado también mucho en cuestión, de hecho, de todo lo que he hecho también acá en mi trayecto a Australia compartiendo. Y hemos trabajado mucho el tema de haciendo medios de comunicación. Ella trabaja para varios medios en México, muy conocidos, y hablando sobre tema de pueblos originarios o primeras naciones de México. Y hemos estado colaborando a la distancia también, a veces ahí andamos, tanto apoyándonos, ¿no? Y viceversa, haciendo colaboración. Eso no nos ha impedido tal vez estando acá y al contrario, tal vez eso nos ha dado que vayamos generando mayores alianzas. Y interesante, también mucho la labor reconozco, ¿no? Por parte de ella, que ha estado muy involucrada también y haciendo visible, hablando o dando la voz, ¿no? Desde las comunidades. Eso ha sido interesante y sí, lo he visto, lo suben en su Twitter, o en su Twitter, pero bueno, no, lo suben en su página, o etcétera, y es que se seccionan, está compartiendo eso, y es el reconocimiento que le da, y a mí me parece muy valioso de parte de ella, ¿no? Que es como lo que estoy realizando. Oye, David, bueno, ¿y qué sigue? ¿Te vas a ir a UK a dar una vuelta? ¿Te vas a Europa un rato y regresas? ¿Qué vas a hacer por allá? pues estoy programando, agendando a varias exhibiciones en la parte del eurocentrismo. Bueno, a despertar conciencia y a descolonizar el pensamiento también y a compartir el conocimiento que hemos tenido y que también que vean que tenemos hemos estado y no tampoco como lo han contado ellos, ¿no? Entonces, un poco decirles, cabrones, pónganse las pilas porque esto es así y muchas cosas que
que tal vez que piensan que nace como lo que venía diciendo del chocolate, ¿no? Porque muchos podemos presumir el chocolate es suizo, ¿no? Pero el chocolate el cacao es de nuestras primeras naciones, ¿no? Y de hecho no solamente lo utilizamos solamente para degustar en dulces o etcétera, ¿no? Sino lo utilizamos como medicina, como para ceremonias, para ofrendar, como para el Día de Muertos. El cacao, el chocolate es importante, ¿no? Así como se puede apreciar o se puede ver que viene de nuestro idioma náhuatl, ¿no? Y a nivel internacional. Entonces, importante también resignificar esa parte y no solamente decirles que están mal, ¿no? Sino también como aprender a desaprender juntos, ¿no? Porque también del otro lado, como lo vuelvo a decir, porque a veces nos hacen creer que parece que fuimos del pasado o somos cosa del pasado. Sí, sí. Entonces un poco desmitificar eso y también Identificar también si están mal o no, porque te maneja como muchas variables, ¿no? Finalmente, esta es la base del cacao y bueno, cada región lo ha ido, lo usa como digamos, materia prima para ir generando otro tipo de productos, ¿no? Todo tipo de salidas, ¿no? Pudieran ser los suizos o etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante también el mantener o el compartir ese reconocimiento hacia lo que representa el cacao de manera vegetal. Sí, para que conozcan esa parte auténtica, ¿no? Esa parte donde que no simplemente el cacao o el chocolate que sí es rico, ¿no? Es delicioso, pero también qué es lo que significa para nosotros, ¿no? Y que también como que vean esa parte del conocimiento, ¿no? Y de dónde viene, de dónde emana. Entonces, un poco decirles, no darles todo así como una cátedra, ¿no? Sino solamente que diga, que vean el valor y ese reconocimiento, ¿no? Que si, digamos, y como lo que ha pasado, ¿no? Si nosotros hubiéramos dejado también borrar o dejar de hacer o de cuidar y de esa parte, inclusive de compartirla, ¿no? Que la llegamos a compartir. Si nosotros no la hubiéramos compartido, tal vez no se tuviera como tal vez cada quien ya lo fue adaptando, pero realmente gracias a nuestros pueblos originarios en México, tenemos, ¿no? que diferentes cosas que ahorita se hacen con el cacao, ¿no? Que no solamente como lo conocemos en México, porque para nosotros las comunidades decimos, oh, este sí es, porque lo sabemos, porque nosotros lo hemos trabajado, claro. Hemos hecho ceremonias, ofrendas con el cacao, ¿no? Inclusive hasta lo utilizamos en medicina, ¿no? Y claro, ¿no? Tal vez es importante que también se conozca esa otra parte, ¿no? De cómo contar la historia como se debería de contar, ¿no? También, y que no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Inclusive ir allí con una colega, una amiga mexicana que se llama Yadira, que hemos estado colaborando también ahí, y pronto tal vez también vamos a estar en la Universidad de las Artes de Londres, y sería interesante también, ¿no? Conocer tanto, me imagino que personas de otros países, que también me imagino que están compartiendo, ¿no? Algún tipo de conocimiento. Sí. Entonces más es como hacer también igual, lo vuelvo a repetir, hacer comunidad, ¿no? Hacer esa sinergia de alianza, así como que decir, bueno, ya dejemos de estarnos chingando. Sí. Entonces vamos, ¿por qué parece la humanidad? ¿Por qué no podemos estar y ponernos de acuerdo? No tal vez al 100, pero ¿por qué no podemos trabajar en esa armonía, ¿no? Y haciendo esa comunidad, esa hermandad, ¿no? Porque siempre tenemos que tener esas formas
competencias y que parece al último queremos que se genera ese divisionismo y ese odio y ese rencor, ¿no? Tal vez como yo, no, ahora también les podía venir a decir, no, como esa parte muy negativa o de forma ofensiva, ¿no? Porque hoy digo sí, pero también es como cómo transmitir ese conocimiento, ¿no? Claro, claro. No, de acuerdo, por eso se me ha transmitido el conocimiento, cada quien sabrá lo que hace con él, ¿no? Pero es importante, digamos, hacer un poco esa labor. Bueno, David, estamos en una mañana de invierno en Australia, aquí en New South Wales. Ya amaneció, sí, ¿no? Justo. Algo que quisieras compartir para cerrar esta charla del día de hoy, con todo lo que hemos platicado, lo que hemos vivido, con lo que hemos estado aquí. Este sol increíble, ¿no? Sí, pues perfecto. Siento que debemos estar más conscientes y pues agradecer a la madre naturaleza a lo que nos da del día a día y no nos cobra nada a cambio, ¿no? Como el sol, si nos da su energía no va a decir, oye, a ver, Emanuel, como decimos en México, ¿no? A ver, chíngate tu parte, güey, porque ya te lo chingaste, ¿no? Entonces, no, pues la madre naturaleza es muy sabia, nos las da, nos las entrega como con ese corazón. Y a veces la humanidad nos enganchamos en otras cosas y terminamos como desequilibrando esa armonía que no nos damos cuenta y parece que nos cuesta mínimo agradecer, ¿no? Como con el agua o las montañas o la naturaleza. Todos queremos naturaleza, pero nadie queremos cuidarla, ¿no? Sí. La queremos destruir o la destruimos o la insultamos y no hacemos ese tipo de... por eso en las comunidades no es tanto la obsesión porque queremos, porque cuidamos mucho las montañas, los ríos, todo, o la madre naturaleza. Entonces, sí, no es porque también de ella, quieras o no, todo lo que haya, le des vuelta a donde le des, o lo quieras ver, donde lo quieras ver, todo nace de la madre naturaleza. No creo que hasta la cámara, ¿no? Tal vez viene de la madre naturaleza, pero a veces no se agradece. No creo que lo fuiste a traer a Marte, ¿no? O te fuiste a otro lugar y lo trajiste, ¿no? Inclusive lo que uno tiene. Incluso nacemos de la madre tierra, pero luego nos terminamos haciendo daño entre nosotros y siento que también es momento también de hacer comunidad entre todos, ¿no? Y dejar como que esas diferencias que hemos tenido, tal vez nadie es perfecto, claro, tal vez lo hemos hecho en algún momento y generar esa autoconciencia, ¿no? Y también ser agradecidos con la madre tierra y la madre naturaleza. David, pues muchísimas gracias. No, gracias, Emanuel. Te esperamos de nuevo en el futuro acá en Australia. Sí. Les da un buen viaje, ¿no? Sí, gracias. Éxito, gracias, gusto haber compartido estas coordenadas contigo en este tiempo, ¿no? Y bueno, veamos Sucesos en Nepia, qué más para el futuro por acá. Sí, a ver qué onda, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Y a darle. Sé que tampoco es fácil, pero como decimos, tampoco es enchilame una, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y hay que seguir haciendo esa comunidad. Siento que entre comunidad podemos seguir creciendo todos, ¿no? Definitivamente. Sí, y aprendiendo, ¿no? Cada quien tiene conocimientos que no nos damos cuenta, sino como lo decía, que parece que nos los tienen que decir por fuera, o cuando sales, ¿no? En el extranjero dices, wow, ¿no? Esto, o cuando ya no lo tienes, hasta cuando no lo tengas empiezas a valorarlo. Claro. No es como, igual, ¿no? Como hablaba, ¿no? Y de repente acá no tenemos, se seca, digamos, un ejemplo, ¿no? Ojalá nunca, ¿no? Pero se seca el mar, güey. O el río, o las aves, ¿no? Hay aves también, o los animales, quieras o no,
O te imaginas, hasta aquí, o el sol, digamos. ¿A poco la humanidad, que no creo que, no creo que va a ser, vamos a poner un sol ahora? Entonces a veces siento que la madre naturaleza es sabia, ¿no? Entonces igual, por eso nosotros hay danzas de sol, hay danzas de luna, hay danzas del maíz o ceremonias, ¿no? Ofrendando y agradeciendo. Entonces es a lo que me refiero, ¿no? También. Perfecto. ¿Algo que quieras compartir en náhuatl para despedirlo? Tlaxcamati miak pampa ama techinitan, wa techin mapaluistoken, wa matichihuacan sansesco se ojtli campa nochipa ma tisosen sansesco. Sí, es como agradezco también pues a cada uno de los que hemos hecho esta comunidad, ¿no? Otra vez algunos dejamos de mencionar por ahí, algunas personas que nos hemos encontrado en el camino, me he encontrado en el camino, les agradezco y que todos podemos hacer este camino juntos, ¿no? Y apoyándonos en el camino para ir creciendo y que nuestras raíces sigan floreciendo, ¿no? Entonces eso es lo importante. ¿Sí? Y que todos capemos, que como vamos a caber en ese mismo, pues en eso, ¿no? Como que todos estemos en esa armonía de hacer comunidad, ¿no? Y que donde podemos caber, no porque pensemos diferente, no podemos caber, sino todos podemos hacerlo y podemos estar en comunidad. Bien, pues muchísimas gracias. No, gracias. No, Tlaxcamati. Por último, ¿tu banda favorita de metal? Hay varias, pero Led Zeppelin o Iron Maiden, sí, o Judas Priest también. Definitivamente.